Señores, seguimos hablando con Yulisa Cruz, quien es encargada de regulación del Indotel, y hemos estado hablando de los deberes, derechos y deberes de los consumidores de la telecomunicación. Aquí nos quedamos en los derechos y nos quedamos en el tercero, que es contrato de servicios. Explíqueme esto, ¿qué es esto de contrato de servicios? Sí, es que consiste en que cada usuario tiene el derecho a tener un contrato de su servicio. Y no solamente tenerlo, sino también una hoja resumen que describa las principales características de ese contrato. Porque, bueno, un contrato puede tener determinado número de páginas que realmente al momento de la firma, el usuario no tiene la noción de qué exactamente es lo que está firmando, pero cuando tiene una hoja resumen puede visualizar cuál es el contenido mínimo, o sea, las principales características del contrato que firma. Que un poco lo que hablábamos al inicio del programa, el tema de los contratos, señores, que hay que leerlos, pero muchas veces, eso como usted dice, son contratos muy largos, esos contratos de adhesión que ya están prediseñados, son muy largos, pero qué bueno que el Indotel haya regulado esto y que entonces haya un resumen, que no tenga que leerte las 13 páginas, sino una que te va a decir todo lo que dicen las... Y qué bueno, está muy interesante. Dice aquí, cuarto, información. Tiene derecho a obtener toda la información que necesite sobre productos o servicios. Sí, mira, en el producto de las mesas técnicas de trabajo que el Indotel le realizó hace unos meses, fue un proceso de discusión con las prestadoras. Se estableció que dentro de la mesa de protección al usuario, que una guía del representante de ventas. Esta guía consiste en que todos los usuarios, todos los representantes de ventas de las prestadoras deben decir de manera verbal al usuario toda la información relacionada al servicio que contrata. Y no solamente la información del servicio, sino también del contenido del contrato. Interesante. Facturación, dice aquí, la quinto. Tiene derecho a recibir facturas por los servicios contratados. Así es. Eso está, creo que es muy obvio, o sea, tú tienes derecho a que le manden su factura, ¿verdad? Exactamente. El usuario tiene la potestad de decidir si la quiere en formato físico o vía electrónica. Sexto, continuidad y calidad. Así es. Tiene derecho a recibir el servicio contratado sin interrupción y en condiciones de calidad. Exactamente, continuidad del servicio, calidad y continuidad del servicio. Eso es un derecho de las prestadoras de los usuarios y que tienen toda la potestad de exigir a las prestadoras. Esa parte es importante. Nosotros sacamos en el año 2015, aprobamos el reglamento de calidad del servicio telefónico y acceso a Internet. Este reglamento establece que las prestadoras, al momento de promocionar sus servicios, por ejemplo, para el tema de Internet, no puede ofrecer velocidad topes, sino velocidad promedio. O sea, no puede hacer una 50 gigas. Yo te voy a llegar a 300, a 100. No. Usted tiene que calcular la velocidad promedio que es capaz de ofrecer su red en horas picos, por ejemplo, tomando en cuenta las horas pico y tomando en cuenta la madrugada. Y en base a eso, el usuario podrá realizar speed test, o sea, test de velocidad, para determinar si efectivamente está recibiendo la velocidad que ha contratado. Eso es muy importante y de verdad que es interesante porque yo en mi casa, o sea, muchas veces lo hago en la medición de la velocidad y veo que lo que yo estoy pagando no me la están dando la velocidad. Eso me molesta mucho porque uno está pagando, pero el hecho de que ustedes entonces obliguen o lleguen a acuerdos con las empresas prestadoras de servicios para que en vez de ellos promocionar el tope, que digan sino un promedio, para que uno más o menos tenga una idea de lo que va a recibir. Y qué bueno, qué interesante. Hay un tema que es el tema de la intermitencia. Pues hay veces los servicios se van, la velocidad baja, se pone muy por debajo de lo que estás pagando. Hay una forma de reclamar los usuarios. Hay un reembolso por el tiempo que no utilizaste tu servicio. Mira, con relación a esto, el reglamento de servicio telefónico y también el reglamento de calidad del servicio establecen cuál es el procedimiento ante averías. Por ejemplo, si hay una avería masiva que afecta a un determinado número, un número considerable de usuarios, la prestadora tiene 2 horas para reportar al Indotel lo ocurrido y tiene hasta 24 horas para no solamente reportar, sino presentar un informe de cómo va a compensar a los usuarios producto de esta avería, el tiempo que ha quedado el usuario sin el servicio.
Ahora, con relación al tema de que hay momentos en que la velocidad se degrada para el tema de servicio de acceso a Internet, en este sentido hay que tomar en cuenta que hay una determinada capacidad. Y cuando muchos usuarios al mismo momento están haciendo uso del Internet, obviamente esto suele degradarse. Una gente, me disculpe que interrumpa, una persona me comentaba, no sé si es cierto, que por ejemplo, que si yo contrato 100 gigas, por ejemplo, y esos 100 gigas están divididos en todo, si yo vivo en un edificio, todos los que viven en el edificio están dentro de eso. ¿Es cierto esto? No, es solamente lo que estamos en la casa. Exactamente. Si tu contrato dice que es 100 gigas, es 100 gigas entre la prestadora No, porque y dice, el no, porque te usuario. lo dividen, que si contigo. Yo me asusté, yo estoy pagando el vecino también. Bueno, a menos que esté conectado. Voy a tener que cambiar la clave. Entonces, eso no es así, entonces no es así. Es lo que yo... Lo que describe el contrato bilateral entre el usuario y la prestadora. Eso es así. Muy bien. Seguimos. Suspensión temporal. Esto es interesante que lo aprendí hoy. La suspensión temporal. Tienes derecho a suspender temporalmente el servicio. Explíqueme esto. Así es. Te vas de viaje. Vas a durar 2 o 3 meses fuera del país. Sí. No vas a hacer uso de tus servicios. Entonces, el usuario tiene el poder, la potestad, el derecho de poder suspender el servicio por ese periodo. La renta, sin tener que pagar. Va a haber una renta mínima por el mantenimiento de la red. La renta básica, vamos a poner. Exactamente. Es un porcentaje de la renta básica. Sí. Un porcentaje de la renta. Para mantener el servicio, la línea activa. Y cuando regresas de viaje, entonces ya todo sigue, tu contrato sigue. ¿Por qué tiempo puedo hacer esto? ¿Y cuántas veces al año puedo hacerlo? Se puede hacer una sola vez al año por 60 días. Por 60 días, una sola vez al año. Sí, así es. O sea que hay que y yo lo puedo usar 30 horas y 30... No, es de corrido. De corrido. Es de corrido, así bueno, pues nada, ya lo sabe, si usted se va de viaje, tiene 60 días para que usted pueda suspender su servicio, no pagar, cuando regrese lo activa y no pierde su número. Eso va para cable, para todos los servicios de telecomunicaciones. Telecomunicaciones, muy bien. 8, dice aquí, transferencia de saldo no consumido al periodo siguiente. Así es, esto es un tema importante. Es un tema importante y es un gran logro para los usuarios. Así es. Porque anteriormente tú contratabas un determinado plan que establecía un determinado número de cantidad de minutos o de data, de acceso a Internet. Sí. Y por alguna razón el usuario no la consumía y eso se perdía. Ahora, después de la promulgación del reglamento, de la aprobación del reglamento de derechos de los usuarios, este saldo que no se consume se transfiere hasta el mes siguiente y hasta 2 meses más. Entonces, si el usuario no consumió el servicio en un determinado mes, ese va a ser el consumo, el primer consumo del año siguiente, del mes siguiente. Del mes siguiente. Sí. Y esto se puede hasta 2 meses. Por ejemplo, en el caso de que yo me vaya del país por un mes, no utilizo mi servicio, esos minutos deben pasarse si no suspendiste, obviamente. Claro, si no suspendí. Si te mantuviste pagando tu renta, esos minutos o datos o cantidad de data va a ser la primera que consumas al mes siguiente. Eso es importante. Entonces se va a ir pasando mes por mes hasta que yo lo gaste todo. Ya llega, Eso es importante. Mucha gente desconocía de esto y esto es un gran logro porque se perdían esos minutos anteriormente. Ya pasó el mes, no lo usaste, bueno, pues ya empezamos desde cero el mes que viene. Ahora no, ahora lo que se dice es que, o lo que se estableció es que los minutos pasan al mes siguiente. Ajá. Eso es importante, así que usted si tiene sus minutos, tenga siempre un control de los minutos para que sepa cuántos le quedan para el mes siguiente. Seguimos aquí. 9. Presentar quejas y reclamaciones. Obviamente tenemos esa. Y quisiera pararme ahí porque ante estos deberes y estos derechos, ante estos derechos, de no cumplirse, de que se vean violentados por alguna de estas empresas, ¿cómo los consumidores pueden ir donde ustedes a hacer las reclamaciones? ¿O deben ir primero a la Lo primero es que sepan que se deben se debe reclamar ante su prestadora de servicio de telecomunicaciones. Primero porque muchas veces, en un altísimo porcentaje de las ocasiones, esta situación se subsana directamente de manera bilateral usuario-prestadora.
Ahora, si el usuario no está conforme con la respuesta dada por la prestadora o no recibió la respuesta, entonces puede elevar su reclamación ante el Indotel. ¿Cómo lo hace? No hay que trasladarse al Indotel. Con una llamada, accediendo a la página web, a través de una aplicación. El Indotel tiene diversas formas para que los usuarios puedan acceder y hacer uso de su derecho de reclamar. Importante. Seguimos aquí. Dice, privacidad y protección de datos. Tiene derecho a la privacidad y protección de datos personales. Así es. Cuando nosotros contratamos un servicio, las prestadoras de telefonía o de cualquier tipo de servicio de telecomunicaciones tienen acceso a información personal nuestra. Y el uso, la privacidad y el uso de esa información es muy, muy delicado el uso y muy limitado el uso que pueden hacer de esa información las prestadoras. Muy bien. No discriminación. Tienes derecho a la no discriminación por discapacidad, origen étnico y religión. Así es. Sí. El Indotel ha establecido, por ejemplo, que las oficinas de atención al usuario tengan acceso, puedan tener acceso las personas con discapacidad motora o visual. Entonces, en este momento el Indotel está trabajando en todo lo que es una política para atención a esta población que sufre de algún tipo de discapacidad. Muy bien. 12, dice que establecer límites de crédito. Tienes derecho a establecer topes o límites para bloqueo automático del servicio roaming de datos. Este también es un... A mí me dio un golpe. Saludo a mi hija. Sí. Usted sabe que yo viajé a Estados Unidos con mi hija. Estábamos en un hotel. Ella dice que ella, la pobre chiquita, tenía como 5 o 6 años. Yo la veo que ella tiene como media hora viendo videos de YouTube. Y yo cuando veo el celular, creo que ella está con el Wi-Fi del hotel. Y me dice, no papi, que estaba muy lento, yo lo apagué y estoy con el roaming. Ay, Dios. Ya tú sabes, yo casi me quedo sin hija. Pues te cuento que este es otro logro en beneficio de los usuarios, porque efectivamente la cantidad de, digamos, accidentes que han ocurrido en términos del uso del servicio de roaming ha hecho que sea uno de los principales motivos de quejas ante el Indotel por parte de los usuarios. Entonces, el año pasado, el Indotel estableció que el usuario puede solicitar topes de consumo para el servicio de roaming. Es decir, que el usuario diga, bueno, cuando ya yo haya completado tanta cantidad de minutos y tanta cantidad de data, suspéndeme el servicio. Y a menos que yo te llame o me contacte a la prestadora, suspende el servicio. Entonces ya no hay lo que se llama en inglés billing shock. O sea, como sí, está bien este término. Sorpresa ante la facturación. Entonces, es muy positivo para el usuario. Aparte de la información, exigimos que inmediatamente el usuario enciende su aparato fuera del país, debe recibir información relacionada al costo por minuto y uso de data. Yo no conocía el billing shock, pero ya lo había vivido. Sí. Dice aquí, servicio gratuito de emergencia. Tienes derecho a llamar gratis al servicio de emergencia 911, donde esté disponible. Sí, eso es un derecho fundamental. Claro, fundamental. Y por último, dice aquí, límites en horarios y números con fines, con fines de cobro. Así es. Tienes derecho a que se te respete el horario y límites de comunicación de gestión de cobro de deudas. Así es. Así es. Qué bueno. Explique qué es esto. Sí, efectivamente, cuando las empresas utilizan los medios de telecomunicaciones para perseguir el cobro de una deuda, anteriormente las llamadas, la cantidad de llamadas y de mecanismos para contactar al usuario eran impresionantes. Entonces ya se estableció como un tope de cantidad de llamadas o cantidad de telecomunicaciones o contactos utilizando las telecomunicaciones, porque anteriormente te hacían 5 llamadas, pero te mandaban 5 SMS. Sí. Y luego te mandaban 5 y la hora correos también. Y a diferentes horarios. Entonces ya la hora se disminuyó. Hay prohibición de llamarte a tu lugar de trabajo, porque eso también afectaba el clima laboral y afecta mucho al usuario, le perturba la paz.
Y la hora de almuerzo también, yo creo que deberían de... Bueno, no, se estableció, de redujo. De 12 a 3, no. Se aumentó la hora al inicio del día y se disminuyó la hora al final. Sí, esas son las llamadas que te hacen... Para perturban. Sí, perturban, y más cuando tú estás comiendo. Yo no he recibido muchas, no, 2 o 3. De verdad que le agradecemos muchísimo que hayan venido aquí al programa y que hayan dado estas informaciones. Y qué bueno que el Indotel, los felicito primero, porque esas herramientas son importantes tenerlas. Son de las pocas instituciones así que yo veo del Estado, por lo menos que han venido al programa, que tienen una visión clara de hacia dónde debemos ir con respecto a la defensa de los derechos de los consumidores. Tenemos deberes, pero los derechos también. Es bueno que haya instituciones que velen por ellos. Y la idea es que los consumidores que nos están viendo puedan acceder a las páginas, en la página de internet de Indotel, o ya también esto va a llegar en las facturas. Sí. Las facturas que tengan esto, ténganlo, guárdenlo, léanlo. Léanlo cuando usted quiera, cuando usted vaya al baño, usted en su cama, cuando esté haciendo ejercicio, lo que usted en el momento libre, léalo, apréndaselo, porque de esa forma usted va a tener la posibilidad de empoderarse y poder hacer uso de esta información. De verdad que agradecemos muchísimo, un gran placer conocer y tener en el programa. Ojalá que puedan volver para seguir tocando otros temas, poder abrir los teléfonos, porque sé que hay mucha gente que siempre les gusta hacer preguntas con situaciones que le están pasando con el tema de telecomunicaciones, pero creo que hoy abarcamos ampliamente todo lo que son los derechos de los consumidores. Muchas gracias. Y a todos ustedes, señores, gracias por la atención, gracias por la sintonía. Saben ya, primero, que tienen derechos y que tienen deberes, que pueden los minutos pasarlo para el otro mes. También que usted, si se va del país por un mes o unos 90 días, 60 días o 90 son. 60 días. 60 días usted puede suspender el servicio y no seguir pagando. O sea, yo he aprendido muchas cosas que no sabían, incluyéndome a mí. Así que es importante siempre saber. Gracias por la sintonía. Pasen excelente resto del día. Bye bye.